Bueno, le damos gracias a Dios en esta mañana por este momento tan especial, permitirnos reunirnos en familia. Hoy estoy con mi esposa, mis hijas, mi suegra, aquí desde nuestra casa, haciendo este devocional y compartiendo la preciosa palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nuestras almas, para nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios porque esto es lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, que seamos edificados, que seamos enseñados y que cada día pues dejemos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo para cumplir así pues el propósito de Dios que tiene con cada una de nuestras vidas y podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y llegar a esa plenitud que Dios desea que lleguemos todos, de un varón perfecto. Entonces quiero leer en esta mañana, para empezar, en Efesios capítulo 6, el versículo 1, dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Amén. Pedimos que el Señor nos ayude y nos guíe en esta mañana a tener entendimiento de esta palabra, algo que es necesario y que Dios nos ha dado entendimiento, que es urgente que nosotros, en el conocimiento que Dios nos ha dado, cada día seamos más diligentes en buscar el conocimiento de la verdad, en alcanzar un crecimiento y un desarrollo espiritual en nuestra vida. Esto quiere decir que no podemos quedarnos toda la vida en la misma condición en la cual Dios nos llamó. Sabemos que cuando Dios nos llama a sus caminos, Él mismo nos guía, Él mismo nos conduce a tener entendimiento de la vida espiritual. Y de hecho, encontramos aquí en el texto algunas doctrinas que son los rudimentos o las bases o los fundamentos de todo hombre o mujer que Dios llama a la vida cristiana. Es decir, las primeras enseñanzas que recibimos en su palabra, que recibimos de parte de Dios o que recibimos en alguna congregación o por algún líder o alguna persona que nos enseñe los caminos de Dios y que Dios la use en el conocimiento de su verdad. Pero vemos hoy más que nunca hay una necesidad en el pueblo de Dios, dentro de la iglesia, de que nosotros perseveremos cada día, de que nosotros anhelemos cada día crecer, cada día tener más luz de la verdad, y que no podemos seguir manteniéndonos en un estado de niños, de personas que apenas reciben los fundamentos, o como dice la palabra de Dios, la leche espiritual. Y la motivación en esta mañana es esa, precisamente, que nosotros seamos amonestados a crecer espiritualmente, a desarrollarnos, a madurar espiritualmente, porque Dios está llamando a una iglesia, a sus hijos, que tengan una madurez espiritual, una firmeza, un conocimiento de su palabra, de tal forma que podamos estar firmes, cimentados en la verdad, y que ningún viento de doctrina nos mueva y nos desestabilice, porque nuestros fundamentos están débiles, porque somos niños, porque no crecemos, porque no maduramos y porque no nos proyectamos a la perfección, como hemos tomado en esta mañana este santo versículo. Y el título de este mensaje es precisamente ese: vamos adelante.
a la perfección. Entonces, el Señor nos está llamando a que seamos perfeccionados en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de sus caminos. Que no nos quedemos estancados, no nos limitemos a unas doctrinas básicas, fundamentales que hemos aprendido, que las hemos tomado, sino que cada día, de acuerdo a lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, entendamos de que la iglesia tiene que estar bien cimentada, la iglesia tiene que haber avanzado en el conocimiento de Dios, en una madurez espiritual, de todas las cosas, de toda la plenitud de Dios y de todo el consejo de la palabra, para que nosotros no ignoremos la obra de Dios, no ignoremos cómo es el trato de Dios con su iglesia en estos tiempos, cómo es el trato de Dios con su pueblo en los últimos tiempos que estamos viviendo, cuando se levantan fuerzas del mal, cuando se levanta una agenda oscura y que quiere perturbar y que quiere destruir los fundamentos de Dios. Dios también desea que su iglesia llegue a la perfección, al conocimiento de Dios. Esa perfección tiene que ver con el conocimiento de Dios. Por eso encontramos que el Señor mismo da testimonio acerca de Job. Dice que Job era un varón perfecto. ¿Por qué? Porque Job tenía un conocimiento pleno acerca de Dios, y de hecho en el libro de Job, cuando nosotros lo leemos con diligencia, es donde podemos encontrar, donde hay cosas más profundas que la iglesia debe conocer, pero que hemos ignorado, como es cuando el Señor le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo la firmaba sobre columnas, cuando creaba las estrellas? Es el libro donde hay más profundidad del conocimiento de Dios, a tal punto que lo que Dios desea que Job conozca después de 38 capítulos es que Job entienda también que toda la humanidad, que todos nosotros tenemos un enemigo y que no podemos ignorar sus maquinaciones, y es Satanás, que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso este libro termina diciendo a Job, diciéndole el Señor: ¿quién es el que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Le pregunta a Job: ¿tú lo sabes quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Ese es el mismo Leviatán del cual allí habla el libro de Job. Y es también en Job donde encontramos, donde el Señor dice que Él le coloca fundamentos, Él funda la tierra en algún momento, le coloca cimientos y establece sus límites en el sur, allí donde está la Antártida, para que las aguas lleguen a su límite. Y allí están los tesoros del sur, allí están los tesoros del granizo también, que Dios ha reservado para los últimos tiempos, como habla en Apocalipsis. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos proyectemos al conocimiento de todas las cosas. No seamos niños fluctuantes, niños que no tienen firmeza en su caminar en la vida cristiana. Y lo que quiero enseñar en esta mañana es algo que pues a veces nosotros nos cuesta, porque quizás nadie nos lo ha explicado, y nosotros no entendemos exactamente cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de este texto que leímos en Hebreos capítulo 6. Y quiero leer precisamente unos versículos atrás, donde hay un título que las sociedades bíblicas colocaron ahí: advertencia contra la apostasía. Entonces nosotros a veces sabemos que este título es colocado, claro, por los hombres, los escribas, los que traducen la palabra de Dios, y a veces yo duraba mucho tiempo pensando y meditando en este texto y lo llevaba todo acerca de la apostasía.
Pero aquí realmente lo que podemos encontrar es una exhortación al progreso espiritual, es una amonestación para que nosotros, la iglesia, empiece a desarrollarse y empiece a crecer espiritualmente en el conocimiento de todas las cosas, no de algunas, sino el Señor quiere que nosotros conozcamos todas las cosas tal y como están escritas en su palabra. Entonces dice en Hebreos 5:11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces aquí empezamos a establecer diferencia entre el alimento de los niños, la leche, y el alimento sólido, el cual quiere que todos nosotros probemos, experimentemos. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere una iglesia que ejercita sus sentidos espirituales, que discierne, que entiende el propósito eterno del evangelio glorioso de Dios, y que discierne entre el bien y el mal, sabe completamente entender cuando una amenaza viene de parte del enemigo a la verdad, cuando se está distorsionando la verdad, cuando es una verdad a medias, cuando es una mentira o un engaño. Entonces tenemos que discernir completamente y ejercitar nuestros sentidos para no ser engañados. Y aquí dice el capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, entonces por esta razón, dejando ya los rudimentos. Y aquí quiero que miremos nuevamente, recordar cuáles son los rudimentos que la palabra de Dios nos está hablando. Entonces aquí encontramos, vamos a hacer una división, y aquí encontramos los rudimentos de la palabra de Dios. Encontramos primero el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, de obras muertas. Esa es una de las principales doctrinas que encontramos y de las primeras que nosotros, de hecho, el arrepentimiento es lo que nos debe llevar a Cristo. El arrepentimiento, el arrepentirnos, es lo que nos lleva realmente a que haya una transformación y un cambio y una vida nueva en nosotros. El arrepentimiento de obras muertas. Segundo, doctrina de bautismos. Bautismos. Entonces, siempre estamos cuestionando, ¿sí?, el bautismo, si realmente hemos recibido un bautismo correcto, si lo hemos recibido por inmersión, si otros por aspersión. Bueno, hay muchas, nos quedamos cuestionando o haciendo división por causa del bautismo, pero no afirmamos nuestra fe en el Señor, que es lo que Dios quiere, que seamos bautizados en el Espíritu, ¿sí? El bautismo que da el Señor en el Espíritu, que es el que nos da la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, imposición de las manos. 3. Imposición de manos. Sabemos que esta ha sido otra doctrina que ha traído también mucha confusión dentro del pueblo de Dios, y vemos todo lo que está sucediendo hoy en las diferentes congregaciones, ¿sí?, con esta doctrina de la imposición de manos, por no haberse tenido un entendimiento, y muchos quedan ahí, ¿cierto?, en
mirando todo lo que se hace, porque alguien está esperando que otro le imponga las manos y que haya una transferencia de poder. Y bueno, se ha interpretado de muchas maneras esta doctrina y muchos han quedado ahí sin tener crecimiento y entendimiento de esta verdad. La resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. La palabra de Dios dice que si nosotros no creemos en esta doctrina, porque si no creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, o sea, es una doctrina fundamental. Nuestra fe está basada en eso. Debemos creer realmente que así como Cristo murió y resucitó, así mismo todos nosotros un día vamos a morir y vamos a rendir cuenta por nuestra alma delante de Dios por todo lo que hubiéramos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Juicio eterno. Juicio eterno. Una doctrina de la cual nosotros debemos estar completamente seguros que un día el Señor va a venir por su iglesia, por su pueblo, y que sus juicios son justos y verdaderos, y Él va a llamar a toda la humanidad, a cada uno de nosotros, para que rindamos cuenta delante de Él, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que se sentará el Señor en su trono de gloria y vendrán delante de Él todas las naciones, unos a la derecha y otros a la izquierda, y el Señor dirá a los de la derecha: benditos de mi Padre, ¿sí? Venid a mi reino eterno. Entonces dice también que los de la izquierda pues irán al fuego y al castigo eterno. Tenemos que ya haber tenido entendimiento y firmeza en cuanto a estas doctrinas fundamentales. Y cuando la palabra dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, esto no quiere decir que nosotros vamos a pasar por alto estas doctrinas que son fundamentales. Quiere decir, por el contrario, que estas doctrinas ya están firmes en nosotros. Ya nosotros hemos tenido un conocimiento y estamos totalmente seguros que nos hemos arrepentido realmente, que hemos llorado delante de la presencia de Dios, hemos sido bautizados, que hemos recibido de parte de Dios, de su misericordia, ¿sí? Un llamado de parte de Dios, un llamado eterno. Ha sido el mismo Dios quien nos ha escogido. Que va a haber un momento en el cual nosotros vamos a presentarnos delante de Dios en el día del juicio eterno. Entonces, lo que el Señor está demandando es de que no permanezcamos en este estado como si fuéramos un niño, ¿cierto? Sabemos todos que, bueno, hay un niño, vamos a pintar aquí un niñito, y dice el Señor que si nosotros permanecemos y seguimos permaneciendo sin crecer, sin conocer nada más que estos fundamentos, estaríamos siendo como un niño, ¿sí? Como un niño. Esa es nuestra condición. Entonces Dios, cuando dice vamos adelante a la perfección, nos está llamando a que demos pasos en el crecimiento y en la madurez y en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, de su verdad. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué medida? Hasta que lleguemos a la estatura. Dice que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces vamos a pintar aquí. Dios quiere que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, un hombre completo, cuya medida es la estatura de Cristo, ¿sí? Que haya en nosotros entonces, según lo que dice la palabra del Señor, dice
esta madurez la alcanzamos, madurez espiritual. Esa madurez espiritual contiene alimento sólido. El alimento sólido es el conocimiento de todos los secretos que Dios tiene guardados para sus hijos, para los que le aman y guardan su palabra. Entonces, dice el Señor que al que tiene, se le dará. Al que tiene deseo de conocer los misterios del reino, Dios le va dando más y más entendimiento, más conocimiento de Dios, más conocimiento de los propósitos eternos. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que tienen los sentidos ejercitados. Sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha dotado de sentido, ¿cierto? De un sentido común. Tenemos todos los sentidos aquí puestos en orden en nuestra cabeza, pero hay un sentido común que nos guía y nos enseña todas las cosas y que nos orienta realmente a ver con nuestros ojos espirituales, con nuestros oídos espirituales, para discernir, ¿sí? El discernimiento espiritual también, discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, cuando nuestros sentidos están ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, esos sentidos están ejercitados para percibir lo que viene de Dios y lo que es de las tinieblas. Entonces hay un discernimiento que es precisamente, lo hace Dios por su Santo Espíritu que Dios ha colocado en nosotros. Entonces Dios no nos ha dejado solos, ha colocado de su Espíritu para que Él mismo nos enseñe todas las cosas. Ahora, dice que cuando habla que esta persona es un niño inexperto, quiere decir que en este nivel ya debemos tener una experiencia y un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Somos expertos. Por eso dice el Señor que tenemos que tener experiencias con Dios, experiencias profundas con la palabra, para no actuar siempre como niños y que fluctúan, que desvarían. Y de hecho esta enseñanza es muy importante, porque cuando no hay este entendimiento, nosotros siempre nos mantenemos aquí y podemos llegar a ser, aún encontramos en esta posición que hay doctores de la ley, maestros de la ley, pero nunca han llegado a la perfección, a abrazar toda la plenitud de la verdad de Dios, y hay mucha ignorancia entonces en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a una persona que está en este nivel, aunque ya puede ser un anciano o un teólogo o un gran hombre que enseña, pero no enseña toda la plenitud de la palabra de Dios, cuando se le pregunta a una persona como esta acerca de cosas que están dentro de la palabra, entonces las ignoran, ¿cierto? Por ejemplo, acerca de la creación, acerca de cómo es realmente la cosmología de la tierra, ¿sí? Que la tierra está firme, que la tierra Dios le colocó fundamentos. O cuando preguntamos acerca de un tema que la palabra de Dios nos habla tanto, como es que hubo gigantes en la tierra, ¿cierto? Encontramos más de 60 citas que habla de que en la antigüedad, en la época de Moisés, en la época de Josué y en la época de la posesión de la tierra de Canaán, había gigantes en la tierra y hubo gigantes. Entonces, temas como estos los ignoramos,
O cuando preguntamos por qué en Josué, allí nos dice que cuando Josué oró, la tierra se detuvo, ¿sí? Cuando Josué oró, dice que el sol se detuviera, ¿sí? Entonces, no podemos entender eso si nosotros no hemos profundizado en toda la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros no podemos quedarnos siempre en una condición, teniendo los fundamentos, teniendo esos principios básicos y tener grandes doctrinas, porque causamos división en cuanto a la verdad. Entonces, vimos que Dios mismo dio testimonio acerca de Job, de que este hombre era un hombre justo. Pero nosotros cuando leemos en Efesios del capítulo 4, dice también que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en el ministerio terrenal, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esa es la medida a la cual Dios desea que nosotros lleguemos. A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros lleguemos a un varón perfecto. ¿Perfecto en qué? En conocimiento de la palabra, en conocimiento de la obra de Dios, en discernimiento espiritual, en madurez, en tener bien fundamentada nuestra vida en los principios de la fe cristiana. Dice, a un varón perfecto, y nos da la medida, dice que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el llamado y ese es el deseo de Dios para con todos nosotros, que nosotros no nos mantengamos limitados, no limitemos la obra de Dios, no limitemos su palabra, sino que seamos diligentes cada día en buscar el conocimiento de la verdad, por la manifestación de la verdad, por la misericordia y la gracia de Dios para todo el que desea conocer la verdad. Dios quiere que nosotros tengamos esa luz completa, esa revelación completa de su palabra, y que no causemos perturbación ni confusión entre los hermanos, ¿sí? Por causa de las diferentes doctrinas que nosotros hemos abrazado para nosotros y que son doctrinas fundamentales, sabemos, ¿sí? Como sabemos el arrepentimiento, pero que al mismo tiempo tenemos que abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para ir adelante a la perfección, a donde Dios quiere llevarnos, para que todos hablemos una sola cosa, una sola fe, un solo Dios, y tengamos un solo propósito, ¿sí? Como el Señor mismo pues está deseando en estos últimos tiempos levantar para sí un pueblo santo, como siempre ha estado esto en el corazón de Dios, un solo pueblo, y Él será mismo quien va a pastorear esa grey, ese pueblo. Entonces, le damos gracias a Dios en esta mañana porque nos haya permitido pues poder compartir esta corta enseñanza, motivarles para que sigamos estudiando con profundidad la palabra de Dios. Vamos a, cada vez que Dios nos dé la oportunidad, poder compartir con ustedes por este medio estas enseñanzas. Dios les bendiga. Amén.